Hola, buenos días, mi nombre es Brianda. El día de hoy les voy a hablar acerca del pagaré. El pagaré es una figura que se encuentra a partir del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Para poder hablar de pagaré, primero necesitamos comenzar a definirlo, y como nuestra legislación no tiene de manera expresa un concepto, nos vamos a apoyar de la doctrina. Es así como el autor Nelson Monsalvo nos dice que un pagaré es un título de crédito por medio del cual una persona llamada suscriptor se compromete a pagar una determinada cantidad de dinero en favor de un beneficiario a una fecha y lugar determinado. Podemos decir entonces que el pagaré es una promesa de pago, es un documento bilateral y es un título de crédito por excelencia, lo que significa que trae aparejada ejecución y es una prueba preconstituida. En los elementos del pagaré vamos a encontrar de tres tipos: esenciales, personales y eventuales. Primero vamos a comenzar con los esenciales. Los esenciales son 8. El primero de ellos es que es un documento. Este documento se va a generar a partir de que nace la obligación y se necesita para poder llevar a cabo una acción cambiaria. El derecho patrimonial, por otro lado, significa que una parte del patrimonio del beneficiario está en el documento. El derecho personal hace referencia a las facultades que tiene el beneficiario, ya sea de cobrar, de no cobrar o de transferir el título. El derecho legítimo significa que tienes la facultad de ejercer un derecho o una acción en contra de determinada persona. La legitimación puede ser pasiva o puede ser activa. La legitimación activa se refiere a que estás en calidad de beneficiario para cobrar el título, mientras la legitimación pasiva se refiere a que estás en calidad de obligado para pagar el título. Respecto al derecho literal, eso significa que el título vale, obliga y excepciona en razón a su texto. Es decir, no podemos pedir más de lo que está en el documento. Respecto al derecho de incorporación, significa que en el documento se va a incorporar un derecho. Sin el documento no puedes ejercer ese derecho. El derecho de circulación. Circular significa transferir el documento. Y para que se dé la circulación, tiene que darse a su vez la figura del endoso. Endosar significa poner a alguien en nuestro lugar. El endoso está regulado por la misma Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y en su artículo 29 nos establece los requisitos para llevar a cabo un endoso. El primer requisito de ellos es el nombre del endosatario, es decir, la persona a la que se le va a transmitir el título. Luego tenemos la firma del endosante, es decir, la persona que va a transmitir el título. Después tenemos la clase de endoso. Aquí podemos hablar de tres tipos de endoso: en propiedad, en procuración o en garantía. El endoso en propiedad se refiere a que vas a transmitir el título y todos los derechos inherentes a él, es decir, te desprendes de él. Después tenemos el endoso en procuración, el que significa que vas a facultar a alguien para que realice el cobro del título, ya sea de manera judicial o extrajudicial. Y luego tenemos el endoso en garantía. Como su nombre lo dice, vas a dejar el documento como garantía o prenda para el cumplimiento de una obligación. Esas tres figuras vamos a poder encontrar en la misma ley en los artículos 34, 35 y 36. Y el último requisito es el lugar y fecha. Ahora, el endoso puede realizarse en el mismo documento o en hoja adherida a él, la cual se le conoce como fajilla endoso. Regularmente estos requisitos se ponen de esta forma. Cabe destacar que si falta el nombre del endosatario, se tendrá en el entendido de que es al poseedor del documento. Pero cuando falta la firma del endosante, el endoso es nulo. Ahora, respecto al derecho de autonomía. Este derecho de autonomía surge cuando ya se dio la circulación del documento. Y básicamente es el derecho que tiene cada persona o nuevo adquiriente del documento para que no puedan oponerse hechos, defensas o excepciones que no estén en el mismo título. Ahora, respecto a los elementos personales, tenemos dos: la beneficiaria y el suscriptor. La beneficiaria es la persona que se desprende de su patrimonio, o sea, a quien se le va a realizar el pago, mientras el suscriptor es el principal obligado, es la persona que emitió el documento. Ahora, respecto a los elementos eventuales.
Estos elementos pueden o no pueden darse. En relación a la beneficiaria, si ella decide circular el título, se va a dar la figura del endosatario. Sin embargo, si ella jamás circula el título, no se va a dar esta figura. Por otra parte, el suscriptor puede o no puede tener avalistas. Un aval está regulado en el artículo 109 de la ley y se entiende como un codeudor y se da para darle esa seguridad al beneficiario de que se va a cumplir con la obligación en caso de que el suscriptor no pueda cumplir con ella. Ahora, tenemos los requisitos para realizar el pagaré. Están en el artículo 170. El primero de ellos es la mención de ser un pagaré. El segundo es la promesa incondicional de pagar una determinada cantidad de dinero. Aquí se puede poner con número y aquí se puede poner con letra. Después tenemos el nombre de a quien se ha de realizar el pago, el lugar y fecha de pago, el lugar y fecha de suscripción, es decir, cuándo nace este documento, y por último la firma del suscriptor o de la persona que se está obligando. Después tenemos las acciones cambiarias. Estas están en el artículo 151 de la misma ley. Las acciones cambiarias son para hacer efectivo el cobro del título, y para que se lleve a cabo este cobro tiene que ser primero cierto, exigible y líquido. Con cierto nos referimos a que exista, con líquido a que sea en relación a su importe, y con exigible es decir que ya se venció ese plazo que se dio. Pueden ser dos vías, la directa y la de regreso. En vía directa es contra el suscriptor y sus avalistas, y en vía de regreso para ser vía de regreso tiene que darse la circulación y es contra todos los demás obligados. En cuanto a las defensas del título, están en el artículo 8 y yo voy a hablar específicamente de la fracción 7 y dice las que se ponen en el que el título no es negociable. Al pagaré pueden inscribirse leyendas, por ejemplo, de intereses o de cláusula de aceleración. Tal es el caso de la cláusula de no negociable. Esta cláusula impide que circule el título. Las defensas son para que se le dé una negativa al momento de querer cobrar el título. Cuando esta cláusula está en el pagaré, significa que no debe haber circulado por ningún motivo. Entonces no se puede hacer efectivo el cobro, sino por vía de regreso en el caso de la persona que lo tenga. Ahora, el tipo de juicio. El Código de Comercio establece en el artículo 1390T que se llevarán por medio de juicio ejecutivo mercantil oral aquellas demandas en las que se funden documentos que traigan a pareja de ejecución. Asimismo nos remite el artículo 1391 que habla de los títulos de crédito. Esto fue todo por mi parte, gracias.